Buenas noches, mi nombre es Laura Rollero, actualmente estoy en segundo semestre de psicología virtual desde la ciudad de Bogotá. En esta ocasión les voy a hablar sobre el tronco encefálico, sus funciones, cuáles son las partes principales y los diferentes cortes que se manejaron para esta exposición. El tronco encefálico es el puente de comunicación que hay entre el cerebro y la médula espinal. Dentro de ella también cumple diferentes funciones principales como lo de la respiración, la regulación del ritmo cardíaco y aspectos primarios de localización del sonido. Dentro de ella encontramos siete partes diferentes que son las principales del tronco encefálico. Dentro de ellas encontramos el cerebro, el diencéfalo, el cerebelo, y dentro del tronco encefálico la estructura encontramos el mesencéfalo, el puente bulbo o la médula espinal. A continuación les vamos a mostrar o les voy a exponer cada una de estas partes y les voy a mostrar imágenes que se realizaron desde los diferentes cortes para tener una mayor dimensión de esta estructura. Entonces iniciaremos la exposición con la explicación o las funciones que maneja cada una de las partes del tronco encefálico. Dentro de ellas iniciaríamos con el encéfalo, luego con el cerebro, el cerebelo, y ya dentro de la estructura del tronco encefálico iniciaríamos con el mesencéfalo, el bulbo raquídeo y la médula espinal. Entonces, el encéfalo es la masa nerviosa contenida dentro del cráneo. Está envuelta por las meninges, que son tres membranas llamadas dura madre, pia madre y aranoides. Su función principal es el órgano que controla el pensamiento, la memoria, las emociones, el tacto, las destrezas motrices, la visión, respiración, temperatura, el apetito y todo proceso que regula nuestro cuerpo. El cerebro es la parte más importante, está formada por la sustancia gris por fuera, formada por cuerpos neuronales, y la sustancia blanca que está por dentro, que está formada por haces de axones. Dentro de sus principales funciones está la de controlar y regular el funcionamiento de los demás centros nerviosos. También en él se reciben las sensaciones y se elaboran las respuestas conscientes a dichas situaciones. Es el órgano de las facultades intelectuales como la atención, la memoria y la inteligencia. Como se observa en la imagen, se encuentran el hemisferio izquierdo, que es la que controla las funciones lógicas, como es el analítico, verbal, fragmentario y secuencial, y el hemisferio derecho, que reconoce imágenes, controla las facultades artísticas y la sensibilidad espacial. El cerebelo está situado detrás del cerebro y es más pequeño, pesa aproximadamente 120 gramos, tiene forma de mariposa con las alas extendidas y por fuera tiene una sustancia gris y en el interior una sustancia blanca. Su función principal es procesar información proveniente de otras áreas del cerebro, de la médula espinal, de los receptores sensoriales, con el fin de indicar el tiempo exacto para realizar movimientos coordinados y suaves del sistema esquelético. En la imagen ya se puede ver como tal todas las partes funcionales del cerebro. Y como observamos aquí, en esta parte encontramos el cerebelo. Esta imagen es del corte frontal del cerebro. Como podemos observar en la imagen, aquí encontramos las partes del tronco encefálico desde el corte sagital. Dentro de la primera imagen se pueden visualizar las 15 partes que se encuentran desde el tronco, y en la segunda imagen ya hablaremos sobre las tres principales, que son el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. Como podemos observar aquí, ya se encuentran un poco más grandes para ya detallar cada una. Como vemos, el mesencéfalo está ubicado aquí antes del cerebelo, y encontramos la protuberancia, que es esta parte café o marrón, y ya la médula espinal, que como vemos acá está compuesta por el hueso cervical, torácica, lumbar y sacra. La función principal del mesencéfalo es la que conduce impulsos motores desde la corteza cerebral hasta el puente tronco encefálico, y conduce impulsos sensitivos desde la médula espinal hasta el tálamo.
El mesencéfalo también se relaciona con algunos aspectos de la visión, la audición y el sueño y la no vigilia. Como podemos observar esta parte, que es la protuberancia, también llamado como puente de valorio, es la porción del tronco del encéfalo que se ubica entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo. Tiene como función conectar la médula espinal y el bulbo raquídeo con estructuras superiores como los hemisferios del cerebro o el cerebelo. Y por último, la médula espinal, que es la que podemos observar acá, que dentro de sus funciones principales está retransmitir mensajes del cerebro a otras partes del cuerpo, como es normalmente un músculo para realizar alguna acción, retransmitir los mensajes captados a través de los receptores sensoriales encontrados a lo largo del cuerpo al cerebro, coordinar los reflejos, estos son respuestas rápidas a estímulos externos que nos van hacia el cerebro y son manejadas por la propia médula espinal. A continuación ya hablaremos de las patologías que se pueden presentar dentro del tronco encefálico. Buenas tardes, mi nombre es Erika Villanueva, pertenezco al grupo número 25 de neurología y en este momento vamos a socializar sobre los dos ejemplos de las patologías y estructuras del tronco encefálico y subcortical. Buenos días, mi nombre es Erika Villanueva. Les voy a hablar sobre los ejemplos de patologías para cada estructura del tronco encefálico y subcortical. Bueno, y aquí observamos una de las patologías que son las lesiones tumorales. Es un glioma de tronco encefálico infantil. Es una enfermedad por la cual se forman células benignas en los tejidos del tronco encefálico. Los gliomas son los tumores que se forman en las células neurogliales. Bueno, y otra de las patologías que encontramos son las lesiones traumáticas. La hemorragia de Duret son los hematomas ovoideos ubicados parasagitalmente en el tronco cerebral. Hematomas hipertensivos agudos que solo un 10% aparecen en el puente, o sea, en la zona del cerebro. Lesión axonal difusa que se origina por mecanismos bruscos de aceleración y desaceleración que producen una tracción y una disrupción de los mismos, como podemos observar aquí. Y aquí en la siguiente patología es la amnesia, que puede ser la consecuencia de un daño en regiones del cerebro, que son esenciales para el procesamiento de los recuerdos, con muchos de diferencia de un episodio pasajero de pérdida de memoria, amnesia global transitoria, y puede ser permanente. Bueno, otra de las siguientes patologías es la demencia subcorticales. Entonces, enfermedad de Alzheimer con demencia frontotemporal. La demencia subcorticales, que son las demencias con el cuerpo de Lewy, enfermedad de Parkinson, parálisis supracraneal progresiva, como vemos aquí. Demencia presente en las enfermedades que cruzan con lesión o con degeneración de estructuras subcorticales, como son el tálamo y los ganglios basales. Aquí vemos las características, como lo mencionaba, que es el Parkinson y el Alzheimer. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo. Mi nombre es Ángela Daniela Sánchez Rodríguez. Estudio psicología virtual. Hoy les hablaré sobre las estructuras subcorticales. Bueno, vamos a comenzar con la explicación sobre las estructuras subcorticales, que son 4: el hipocampo, cerebelo, amígdala y ganglios basales. Voy a comenzar con el hipocampo. El hipocampo es una estructura del cerebro embutida profundamente en el lóbulo temporal de cada corteza cerebral. El hipocampo desempeña un papel vital en el aprendizaje de regulación,
la codificación de la memoria, la consolidación de la memoria y la negación espacial. La enfermedad es en el hipocampo, en el área del cerebro comúnmente asociada con la memoria, también puede arrojar pistas importantes sobre algunas enfermedades mentales, como por ejemplo la adicción, la ansiedad y la depresión. Bueno, continuamos con nuestra segunda estructura subcortical, que es el cerebelo. El cerebelo es una de las zonas del encéfalo con mayor densidad de neuronas. De hecho, aproximadamente la mitad de las neuronas del cerebelo están ubicadas en esta estructura. El cerebelo procesa información previamente de otras áreas del cerebro, de la médula espinal y de los rectores sensoriales con el fin de indicar el tiempo exacto para realizar movimientos coordinados y suaves del sistema muscular esquelético. Las enfermedades del cerebelo son cáncer, enfermedades genéticas, ataxias, falta de control muscular en los brazos, en las piernas que resultan en trastorno del movimiento, degeneración, problemas causados por células del cerebro que disminuyen en tamaño o se consumen. La amígdala. La amígdala cerebral es una estructura cerebral que representa el principal núcleo de control de las emociones básicas como el miedo, la rabia o el instinto de supervivencia. El cerebro es nuestro centro de mandos. La lesión amígdala o las enfermedades puede producir de esta manera no solo una descoordinación entre el procedimiento consciente o inconsciente de la información de un estímulo emocional, sino la pérdida de recuerdos emocionales, principalmente implícitos, y la capacidad para expresar somáticamente la respuesta autónoma correspondiente. Un paradigma de la alteración en la función amigdaliana es lo que conduce en la enfermedad de trastorno degenerativo, que se acompaña de un depósito de calcio en la amígdala. En esta enfermedad se produce de forma característica un déficit de la capacidad para reconocer los signos emocionales en la expresión facial. Continuamos con los ganglios basales. Los ganglios basales son grandes estructuras neuronales subcorticales que forman un circuito de núcleos interconectados entre sí, cuya función es la iniciación e integración de movimiento. Este circuito está compuesto por varias estructuras que se pueden categorizar según su anatomía o su función. El daño a las células de los ganglios basales pueden causar problemas para controlar el habla, el movimiento y la postura. Esta combinación de síntomas se conoce como parkinsonismo. Una persona con disfunción de los ganglios basales puede tener dificultad para iniciar, suspender o sostener el movimiento. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Angie Yasmin Rojas, actualmente curso el segundo semestre de psicología en la modalidad virtual. Los ejemplos patológicos en la estructura subcortical. Se hablará de dos en específico, en el hipocampo y en los ganglios basales. En el hipocampo encontramos la enfermedad de Parkinson. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa de las neuronas dopaminérgicas. Es considerada de índole multifactorial, siendo conocida por los déficits motores, causando la aparición de múltiples síntomas a medida que progresa la enfermedad. Como signos, síntomas de naturaleza no motora, en los que se encuentran los trastornos emocionales, alteraciones sensitivas, problemas de sueño, trastornos gastrointestinales, deterioro cognitivo, entre otros. Los síntomas no motores resultan de una disfunción de sistemas interconectados que incluyen al cuerpo estriado, la neocorteza y el hipocampo. El hipocampo es una estructura lóbulo-temporal medial involucrada en los procesos de aprendizaje y de la memoria, principalmente en la memoria declarativa. Datos recientes sugieren un papel clave que relaciona la transmisión dopaminérgica con la plasticidad sináptica hipocampal involucrada en procesos mnémicos. Como consecuencia, cualquier perturbación en esta relación podría estar involucrada no solo en la demencia, sino también de otros aspectos neuropsiquiátricos de la enfermedad.
Otra cuestión fundamental es la relación entre los cambios patológicos de proteínas marcadoras claves de la patología y la disfunción hipocampal. Esto se relaciona con la caracterización de las diferencias y semejanzas de los cambios relacionados a estas proteínas claves en distintas áreas cerebrales, como el estriado y el hipocampo, y la asociación entre estas dos estructuras en la formación, almacenamiento y compensación de la memoria. Sin embargo, los mecanismos que subyacen a las funciones cognitivas podrían tener una gran aplicación en estrategias terapéuticas para el tratamiento del Parkinson y sus variantes, logrando así mejorar la eficacia y minimizando los efectos colaterales de medicamentos prescritos de esta patología. Los ganglios basales y la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es una enfermedad hereditaria, autosómica, dominante y progresiva que se manifiesta a través de alteraciones neurológicas, psiquiátricas y trastornos cognitivos. También resulta una patología degenerativa. Se caracteriza por una pérdida de memoria progresiva y la aparición de movimientos extraños y bruscos conocidos como chorea, que en este caso hablaremos un poco más adelante. Los ganglios basales son grandes estructuras neuronales subcorticales que forman un circuito de núcleos que intercambian información de forma continua. Están formados por masas de sustancia gris del telencéfalo, cuyas fibras se dirigen directamente hacia la columna vertebral y enlazan con el centro motor supraespinal. Los ganglios basales están conformados por diversos núcleos. Es en este caso núcleo caudado, putamen, globo pálido, núcleo subtalámico y sustancia negra. Los ganglios basales realizan funciones importantes en el cerebro. De este modo, la alteración tanto de la anatomía como del funcionamiento de estas estructuras suelen asociarse con la aparición de patologías. Continuando con la enfermedad de Huntington, esta es una enfermedad hereditaria cuya etiología implica la muerte de neuronas del núcleo caudado. Suelen empezar a los 30 años, aunque puede iniciarse en cualquier edad. En el plano cognitivo suelen presentarse en trastornos de atención, memoria, capacidad de abstracción, lenguaje. Y en la parte suele ser común la presencia de apatía y depresión. Entre los principales trastornos neuropsicológicos se encuentran el déficit de memoria y fluidez verbal, problemas de organización, planificación, presentando un bajo rendimiento en las tareas de recuerdo diferido. En la actualidad no existe una cura para esta enfermedad, ya que ninguna intervención ha conseguido erradicar el deterioro del núcleo caudado que origina la patología.